Algo está silbando a medianoche en la radio. Me temo que mi ciudad está embrujada por ello. Cuando las voces llegaron por primera vez en la radio, yo estaba jugando con mi abuelo en el jardín delantero. Estaba sentado en su mecedora y yo estaba en el césped cuando lo escuché. Fue un largo silbido en la radio entonces. ¡Bill! Oye, ven aquí, Bill. Ven aquí ahora. Mi mamá comenzó a gritar. Mi papá corría hacia mí y el abuelo me alcanzó primero. Las manos se cerraron sobre mis oídos. Fue tan fuerte que dejó un sonido de timbre adentro. Mi abuelo era un anciano severo y serio y siempre le tuve un poco de miedo. Ahora me estaba gritando una y otra vez. ¡No le hagas caso, Billy! ¡No hagas caso! Su voz salió en un susurro ahogado. Por favor, Dios, no dejes que escuche, yo lo amo. El rostro arrugado del anciano estaba arrugado muy sombriamente. Él estaba llorando y yo también comencé a llorar. Podía escuchar a mi mamá y a mi papá gritar en la distancia con lamentos largos y horribles. Pensé que se estaban volviendo locos. Te amo, Billy, no nos dejes, yo te amo. Nos quedamos como un rato agarrándonos el uno al otro. Cuando me soltó estaba tranquilo afuera. En el patio mi mamá estaba de pie junto a las partes destrozadas de la radio. Ella tenía un bate de béisbol en sus manos. Esa fue la última radio en nuestra casa. Después de ese día, ese viejo y yo nunca fuimos cercanos. Él nunca me dijo algo así antes ni después. Me preguntó si se avergonzó. Sin embargo, ese día lo asustó muchísimo y no le importó. En mi pueblo viejo hay un silbido y pone el temor de Dios en todos los viejos. Esa cosa llega cuando menos lo esperas y viene por nosotros. No importa cuán dolorosamente familiar se vuelva, ninguno de nosotros lo entendía. ¿Quién o qué cosa era lo que estaba silbando? ¿Qué era lo que querían ellos? ¿Y por qué lo hacían? Hacer esas preguntas eran tan útil como gritar a un pozo. Todo lo que obtendrías de vuelta serían ecos. Entre los chicos el miedo finalmente se convirtió en una segunda mano. Nuestros padres habían visto las consecuencias de prestar oídos al silbido, aunque nunca nos los dijeron explícitamente. Nunca, pero nunca debes pensar en eso. Aparte de esas palabras, todo en mi ciudad natal era bastante libre para nosotros. Por supuesto, nos dijeron que no jugáramos en áreas peligrosas y, por supuesto, esto solo nos animaba más. Uno de esos lugares era el antiguo depósito de chatarra, el tipo de lugar al que se puede llamar activo o abandonado en igual medida. El lugar favorito era un gran montón de marcos de metal en el mismo borde del lote que desaparecían en el bosque, aptos para ser escalados cualquier día seco de la semana. Podrían haber sido pilones obsoletos o lo que sea, pero la extraña falta de soldaduras u óxido sugería algo mucho más siniestro. Recuerdo que un sábado mi amigo Alex y yo estábamos en el depósito de chatarra al filo del mediodía, listos como siempre para escalar las peligrosas alturas de la montaña de metal. Al principio lo llamamos montaña de hierro, pero el nombre no encajaba del todo. El viejo marco estaba hecho de algo que no podíamos identificar. Sí, éramos niños, claro, pero no éramos del todo descuidados. Al menos yo no lo era. Simplemente me aseguré de traer cinturones con mosquetones para que cada uno de nosotros los usara, aunque creo que fue demasiado tedioso para sujetar, desabrochar y sujetar todo el jodido tiempo. Alex, mi contraparte más ágil, trepó por una cresta en el montón como un chimpancé de buena fe. Todo lo que pude hacer fue sugerir el uso de los clips de seguridad y no imponerlo. «Oye, corre conmigo hasta la cima», él gritó sin siquiera verme. Sí, él era un chico irresponsable, pero maldita sea. Su energía era bastante contagiosa. Hice lo mismo eligiendo engancharme solo cuando era necesario. Estaba tan concentrado en mi equilibrio que no me di cuenta de que Alex había ido hasta que tomé un respiro y miré hacia arriba. No había nada más que restos de metal inmóvil alrededor. ¡Alex! ¡Oye, amigo! La única respuesta fue mi propio eco. Fui a gritar de nuevo cuando la escuché gritar desde algún lugar a la distancia.
A unos 20 pies de altura, Alex arrastró por un hueco en la estructura metálica. Me hizo señas para que yo lo siguiera. Salté con un ruido sordo a lo que parecía ser un viejo contenedor de carga. ¡Guau! ¿Esto siempre ha estado aquí todo el tiempo?, yo pregunté. Las escamas de óxido colgaban perezosamente de sus paredes corrugadas, enmarcando una imagen sombría de Alex junto a una mesa polvorienta y además una silla plegable verde desconchada. Bueno, esto no pareció de la noche a la mañana, ¿cierto?, se burló Alex. ¿Qué te parece? Tenemos una nueva base de operaciones, ¿no lo crees? Él se giró hacia la escasa mesa. Sus únicos residentes eran una radio anticuada y algún tipo de micrófono o transceptor. Oye, no lo sé, amigo. Es un poco deprimente aquí, pero con algo de decoración. Yo me detuve en medio de las palabras mientras Alex jugueteaba con los diales de la radio. Entonces una tenue pantalla azul parpadeó y la radio emitió un silbido estático. ¡Oye, mira!, Alex gritó mientras ajustaba las frecuencias. Mi papá solía tener uno de estos. Tal vez si conseguimos walkie-talkies podríamos conversar entre nosotros. Pero un silencio repentino reemplazó la estática. Luego hubo un zumbido bajo, casi inaudible, subrayando otro sonido que emerge de las ondas de radio. Y entonces lo escuchamos. ¡Oye! ¡Cúbrete las orejas! ¡Las orejas! ¡Vamos!, yo grité golpeando mis manos sobre mis tímpanos con tanta fuerza que envió una compresión dolorosa a mis tubos auditivos. Yo volví a mirar a Alex. Mi estómago se sentía como si me hubiera desplomado 10 pisos abajo. Sus brazos se balanceaban sin fuerza a los costados. Él tenía los ojos fijos en la radio. No estoy seguro de lo que sucedió exactamente en ese momento. Lo siguiente que recuerdo fue patear la radio al suelo con las manos todavía sujetadas alrededor de mi cabeza y luego pisotearla en pedazos dispersos. Ese breve lapso no pudo haber sido más de 10 segundos. Agarré a Alex por los hombros y le di la vuelta. Sus extremidades seguían rígidas, pero sus ojos son los que se quedan conmigo hasta el día de hoy. Eran como una niebla turbia y agitada en sus profundidades. Eran como los ojos de un perro viejo. El brillo también se había ido, casi como si toda molécula de humedad desapareciera, dejando sus ojos mate y apagados. Yo lo sacudí y cuando eso no funcionó lo abofeteé, pero nada. Él se quedó mirando fijamente al vacío en un punto distante. ¡Oh no! ¡Adultos! Yo necesito adultos ahora, dije a través del nudo duro en mi garganta. Sin una palabra me levanté y salí del vientre de la montaña de metal y volé por las vigas y barras con un abandono temerario. Tuve que caminar por el depósito de chatarra durante unos minutos hasta que apareció una sola barra de servicio. Ahí había un teléfono y llamé a mi papá sin dudarlo. Hola papá, te hablo desde un depósito de chatarra. Alex, me temo que mi amigo lo ha escuchado. Espera ahí, justo donde tú estás. Ya voy en camino, hijo. No había nada más que necesitara ser dicho. Mi papá pronto llegó con otros 3 hombres con una camioneta. Después de una breve explicación y un dedo acusador, subieron por el mugriento montón de chatarra. Cuando regresaron, Alex estaba colgado del hombro del hombre más grande. Lo colocaron en el asiento trasero del medio para el viaje de regreso. A mí me metieron en la parte de atrás. Era difícil escuchar sus conversaciones, aún así juro que escuché a alguien decir lo siguiente: no sabemos en lo que nos metemos, hubiera sido mejor dejarlo ahí a su suerte. El resto del sábado pasó muy rápido. Mi mente estaba en otra parte. La tarde se convirtió en noche y se convirtió en una oscuridad con nubes de tormenta aceitosas que se acercaban desde el oeste. Miré por la ventana a través de las gotitas que morían en el cristal en pequeños grifos huecos. En medio de los claros arroyos se alzaba una colina solitaria en las afueras de la ciudad, evitada por los árboles que lo rodeaban. Entendí su situación entonces. En nombre de Alex, el silbido, lo que sea que Alex escuchó en él, lo que sea que le había dicho, lo dejó muy mal. La luz del día se escurría por el horizonte, pero en la penumbra que se desvanecía una pequeña figura subía lentamente por esa colina.
Tonos tenues de naranja y amarillo brillaban en el cabello rubio de Alex. De repente, mis ojos se abrieron. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Acaso él llegó a la cima de la colina bajo sombras invasoras y se detuvo en la cima? Apenas podía distinguir su silueta, todo eclipsando bajo el sol. Él echó la cabeza hacia atrás y aunque era difícil saberlo, creo que movía la boca. La única forma en que podría describirlo era que estaba hablándole al cielo, en las nubes turbias que se tragarían sus palabras por sí solas. «Oye, cariño, ya es hora de acostarse». El arrullo repentino de mi madre me devolvió a la realidad. Ella no comentó sobre mi evidente sorpresa. Probablemente pensó que era mejor ignorar el presente y dejar que me calmara. «Todo va a estar bien, Billy. Nada de eso fue tu culpa, cariño». «Oye, mamá, ¿y qué pasó con Alex?» Ella vaciló un poco y luego continuó. «Él ahora está muy enfermo, hijo. No sé cuánto tiempo le queda de vida, pero él encontrará la paz. Él no tendrá más dolor, solo me alegro de que, bueno, no fueras tú». Ella se quedó sin aliento y me acarició el pelo. «Solo trata de descansar un poco, bebé». «Sí, está bien, de acuerdo, mamá. Yo te amo». «Yo también te amo. Más que al mundo y las estrellas y todo lo demás. Descansa». No sé cuánto me quedé dormido, solo sé que fue mucho después. Lo siguiente que recuerdo es que mi padre me arrancó de un sueño confuso o una pesadilla. Apartó las manos después de colocar protectores auditivos en mi cabeza. Me pasó una página de cuaderno rota garabateando mayúsculas que decían: «Quédate aquí, no quites los auriculares hasta que vuelva». Yo asentí y me tapé bien en las cobijas viendo cómo la luz del pasillo se encogía hasta convertirse en una astilla a través de la puerta cuando papá se fue. El impacto de todo hizo que todo regresara rápidamente, los recuerdos de Alex y la colina. Así que salté del colchón y me acerqué a la ventana, separando las cortinas solo un poco para mirar afuera. Aparte de los haces oscilantes de las linternas, afuera estaba casi completamente oscuro. Aún así sabía dónde estaba la colina. Una vista tan familiar se había convertido en algo cercano a la memoria muscular, y entrecerrando los ojos en su dirección, yo fruncía el ceño. Una desordenada serie de puntos atravesó la noche parpadeando en extraños verdes y azules de neón. Un cielo vacío me dijo que las capas de nubes aún no había pasado. Lo que sea que se alzaba en la oscuridad estaba debajo de las nubes, tan cerca y tangible. Yo retiré entre las sábanas mi cuerpo. Tal vez era una especie de torre de radio lejana que nunca había visto antes y que casualmente se alineaba con la colina. Una brisa ambiental sopló en los auriculares sobre mis oídos como escuchar olas en una concha marina. La idea del silbato abriéndose pasó entre el ruido blanco, me aterrorizó y me acurruqué debajo de las sábanas. Algún tiempo después, la puerta de mi dormitorio se abrió. No la vi ni tampoco la escuché, pero lo sentí. Un ligero golpecito en mi hombro me hizo señas para que yo saliera y mi papá me quitó suavemente los protectores auditivos. ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué hay de las luces? ¿Y dónde está mi amigo Alex? Él no respondió, solo me abrazó y me susurró que hablaríamos en la mañana, saliendo rápidamente de mi habitación y dejándome solo. Por supuesto que nunca llegó el sueño. ¿Cómo podría hacerlo? Yo tenía tantas preguntas, tanto miedo y tanta culpa. Parecía tan condenadamente obvio. Una radio antigua, igual que el día que el abuelo me salvó. Se desarrollaron los mismos eventos. Solo que yo no pude salvar a mi amigo como el abuelo me había hecho a mí. Pensé en preguntarle sobre todo, pero seguía siendo el mismo viejo, con poco que decir. Claro, encontrar respuestas fue tentador, pero no arreglaría mis errores. No al menos con Alex. No cambiaría la forma en que se habían vuelto las cosas. Y cuando amaneció aparté las cortinas de mala gana. La colina ahora estaba vacía. La única diferencia que noté fue que la hierba parecía cortada, tierra arrancada desde su lugar, lacerada y desgarrada. Yo me negué a mirar más y bajé las escaleras. Me quedé en la cocina mirando vacilante a través de la ventana al abuelo sentado en el patio. Él me consolaría ahora o tal vez me ahuyentaría. Al final le di la espalda a los rayos del sol y subí las escaleras nuevamente.
Pensando en mi abuelo, se me encendió una bombilla. Recuerdo que cuando se mudó hace unos años había cargado un montón de cajas viejas y polvorientas por las escaleras. Definitivamente no los puso en ningún lugar del primer piso, así que debió haberlos metido en el ático. Mi madre estaba leyendo abajo mientras papá se ocupaba de la jardinería. No puedo culpar a ninguno de ellos por distraerse. El cordón de la escotilla del ático crujió y temí que se rompiera, pero el pestillo se soltó y los segmentos de la escalera atornillada se separaron golpeando el suelo con un golpe suave. Subí los peldaños fríos y tuve que ahogar una tos después de inhalar el aire viciado y lleno de polvo. Pasé un tiempo buscando en rincones olvidados y detrás de vigas de techos bajos hasta que una pila de cajas de cartón golpeados me llamaron la atención. Ahí no había nada escrito en ellos, ni nombres ni tampoco fechas, solo con sus bordes partidos y esquinas combadas. Tuve la impresión de que eran lo que yo estaba buscando. Las cajas contenían montones de papeles, algunos álbumes de fotos descoloridos y el tesoro de mi búsqueda, un diario encuadernado en cuero. El lomo crujió mientras hojeaba sus páginas. La mayoría de los contenidos eran mundanos de la vida cotidiana hasta que me detuve en una serie de entradas de finales de mayo de 1972. No me molestaré en escribirlo con mis propias palabras. Los detalles en bruto son más que suficientes. Esto era lo que decía. 23 de mayo de 1972. Necesito sacarlo porque si no lo hago, tengo miedo de olvidarlo. No es que quiera recordarlo, es solo que, quiero que sea nada más que recuerdos. Pero si lo olvido, volverá y pondrá a alguien más en peligro. Tomará a alguien como tomó a Jim Paulson. Necesito comenzar esto desde el principio, o tan cerca desde el principio como pueda. Jim y yo trabajábamos juntos en Reinaldo's Quarry. No nos conocimos más allá de eso, no precisamente. A veces estaba ahí cuando salíamos de copas más como equipo, pero sobre todo nos mantuvimos solos. No conocí a Jim, pero me gusta pensar en que era un buen hombre. Tenía esta gran sonrisa. No importaba lo malo que fuera el chiste, él soltaba una risita. Se golpeaba la rodilla y decía, vaya, sí que eres muy divertido. Creo que él estaba casado. Sí, su esposa se llamaba Regina. Tenían 3 hijos con otro en camino. Debería llamarla y enviarle una cacerola con fruta o algo así. Ninguna mujer debería pasar por lo que está pasando ahora en este momento. Lillian Pierce estaba trabajando para la cantera. A la secretaria, a todos la llamábamos enfermera Lily, porque estaba en la escuela nocturna de enfermería. También nos curaba cuando nos lastimábamos. Creo que algunos de los hombres se acercaron a ella con golpes y moretones que realmente no necesitaban una examinación. Pero ella fue profesional en todo el asunto. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. Siempre te enviaba de regreso al trabajo sintiéndote realmente genial. Yo siempre me pregunté por qué la enfermera Lily no estaba casada. Todavía era joven, solo tenía 30 años. Conozco gente que la habría llamado solterona, pero tenía tiempo. Toda su vida estaba puesta frente a ella. Habría podido haber tenido todo lo que quisiera. Un trabajo de enfermería, un marido, un dulce bebé. No debería ponerme sentimental por la enfermera Lily. Simplemente no puedo ponerme sentimental ahora. Ponerme sentimental solo nublará mis pensamientos. Me impedirá recordar cómo sucedió realmente. Creo que eso es lo que quiere. Creo que me está llenando la cabeza de dulces pensamientos sobre la enfermera Lily y Jim. Como dije, Jim y yo no éramos buenos amigos. Sí, trabajábamos juntos, pero nunca fue más allá de eso. Pero creo que me estoy distrayendo. Sigo sintiendo que si no escribo sobre esto, no será real. Yo sé que sí lo es. Eso ocurrió y maldita sea, es tan real como yo. Hubo una explosión, yo recuerdo eso. Cuando estalló la dinamita, Jimmy y yo habíamos tendido el cable y estábamos saliendo de la cantera. Recuerdo el dolor en un lado de mi cabeza, con zumbido en mis oídos.
Sangre cálida y húmeda corriendo por un lado de mi cara. El doctor Hanlon dice que los escombros voladores rompieron mi tímpano. Yo no recuerdo eso, pero lo que sí recuerdo es ver el rostro de Jim cubierto de sangre, con sus manos presionadas sobre sus ojos. Su boca estaba abierta en un gemido lejano. Estaba a mi lado, pero sonaba como si estuviera a 10 millas de distancia. Lo agarré por debajo de los hombros y lo arrastré fuera de la cantera. Los otros hombres nos ayudaron a llegar a la estación de enfermería, donde estaba Lily. Tenía esta pequeña oficina en un tráiler donde hacía papeleo y guardaba suministros de primeros auxilios. Yo la vi a través de la ventana. Llevaba puesta esta blusita amarilla y tenía el cabello recogido hacia atrás con una cinta roja. Y recuerdo haber pensado que le arruinaríamos la blusa con toda la sangre. Ella simplemente se levantó de un salto y corrió hacia nosotros haciéndonos pasar. La recuerdo empujando a Jim a una silla. Tomó su botiquín de primeros auxilios y recuerdo haber pensado que no sería suficiente. Jim había movido una de sus manos y su ojo izquierdo estaba rojo brillante, bañado en sangre. La piel a su alrededor estaba desgarrada, la sangre corría por su rostro, se filtraba en su camisa y se acumulaba en su cuello. Lo que sea que me había golpeado en la oreja, lo había golpeado en el ojo. Me senté y presioné mi mano contra el costado de mi cabeza. Mi oído era una masa pulposa húmeda. La enfermera Lily tenía esta pequeña radio en su escritorio. Ella siempre tenía música. Solía bailar mientras se movía por la oficina de un lado a otro. No sé por qué estoy escribiendo esto ahora. Supongo que esa cosa quiere que lo haga. Quiere que piense en la enfermera Lily bailando en lugar de lo que realmente sucedió. La música estuvo ahí hasta que dejó de estarlo. Luego la música se detuvo. Realmente no recuerdo cuándo, pero lo hizo de repente. En su lugar comenzó un zumbido bajo, algo así como un gemido agudo o tal vez un silbido. Esta nota larga y baja simplemente llenó el aire. Yo seré sordo de ese oído por el resto de mi vida, pero en ese momento mi oído muerto probablemente me salvó. La enfermera Lily estaba presionando vendajes contra su cara. Su boca se movía a 1000 por hora mientras trataba de decirle que todo estaría bien, que la ambulancia estaba en camino, que él estaría bien. Y Jim Paulson se levantó y salió caminando de la oficina de la enfermera Lily. Simplemente se levantó y salió sin más. Ella corrió tras él. Al principio pensé que estaba tratando de hacer que regresara, pero una vez que lo alcanzó, simplemente caminó junto a él y salieron juntos. Yo no fui tras ellos. Observé desde la ventana mientras marchaban hacia la carretera. Yo debería haber ido tras ellos. No debería haberlos dejado, pero no creo que pudiera haberlo impedido. Jim inclinó la cabeza hacia atrás hasta que quedó mirando al cielo. Su cara se puso azul pálida. He visto una cara volverse azul antes, con la cara de mi hijo que se volvía exactamente de ese tono antes de que me diera cuenta de que se estaba ahogando. En ese momento le di una palmada en la espalda hasta que vomitó trozos de su hamburguesa. Pero Jim, él no se estaba ahogando. Su piel brillaba como la pelusa que ves en la televisión cuando es necesario ajustar las orejas de conejo. Era tan brillante, muy brillante. Yo me tapé la cara, pero aún así podía verlo. La boca de Jim se abrió y un cable largo y delgado brotó como una enredadera que serpenteaba a través de la tierra. El cable era negro y delgado, apenas visible, con pequeños satélites que brotaban a lo largo de él, floreciendo como obscenas flores de hierro. Entonces me empezaron a doler los dientes. Se sentía como si las limaduras estuvieran tratando de salir de mis dientes posteriores. Recuerdo haber pensado que el mío quería crecer y estirarse como el suyo. Juro que sentía el metal moverse. Creo que yo estaba gritando. Estaban empezando a salir más cables de la cabeza de Jim. Brotaron de las cuencas de sus ojos arruinados. Yo no noté a la enfermera Lily, no al principio. Ella estaba solamente ahí, corriendo hacia adelante y arañándose la cara. Su cara era bonita.
Le crecían cables de los ojos, la nariz y la boca extendiéndose hacia el cielo. Tropezó hacia adelante, arañando y arañando, tratando de sacar los cables de su piel. Yo no me di cuenta de lo lejos que estaba. Debería haber corrido tras ella. Debería haber encontrado una forma de detenerla. Estaba tan concentrado en el metal que salía de su carne que no me di cuenta del todo que estaba corriendo hacia la cantera. Ella se lanzó a él. Creo que tal vez ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que algo estaba dentro de ella desgarrando su carne en un intento de salir, abusando de adentro hacia afuera. Sabía que no había esperanza, así que hizo lo que Jim no se atrevía a hacer. Se tiró a la cantera y acabó con su vida. Dios, ayúdame, debería haberlo detenido. Debería haberlo salvado. Le quedaba toda la vida por vivir, no después de lo que le pasó a su cara. Ese metal estaba arraigado en el lugar profundo dentro de ella, rasgando su camino hacia afuera. Tal vez si solo hubiera sido el metal, las cosas hubieran estado bien. Pero no se trataba solo del metal y los cables. ¡Oh, no! Había algo más. Algo se apoderó de Jim. Algo lo hizo diferente. Algo lo alcanzó, arrancó su alma y se apoderó de todo su cuerpo. Eso es lo que me digo a mí mismo de todos modos, pero la alternativa es algo peor. Porque la alternativa era que Jim todavía estaba ahí observando cómo la monstruosidad de metal piloteaba su cuerpo. Parecía tan aliviado al final. Dios me perdone por no ayudarlos. Dios nos perdone. Dicen que quitarse la vida es pecado, pero yo creo que Dios perdonará a la enfermera Lily si solamente hay un Dios. Obviamente, si Él es justo y omnisciente, si Él realmente nos ama y nos cuida, entonces Él la perdonará. Pero en el fondo sé que si existiera un Dios así, en primer lugar, nunca habría dejado que esto sucediera. 24 de mayo de 1972. Jim Paulson está sin vida. Le he dicho a todos lo que vi. Jim Paulson está sin vida y nadie puede traerlo de vuelta. 25 de mayo de 1972. Dios, perdóname. Sé que Jim habría hecho lo mismo por mí. Sé que lo habría hecho. 26 de mayo de 1972. Le dije al doctor Hanlon que mirara los dientes. No han sido los mismos desde que escuché ese ruido, ese silbido. El doctor Hanlon dice que parece que mis empastes se derritieron y se derramaron sobre mis dientes. Que mis dientes posteriores están cubiertos de metal. Seguía preguntándome cómo sucedió y no tenía respuesta para eso. Simplemente le rogué que lo sacara. Él se resistió diciéndome que todavía eran buenos dientes sanos, pero le ofrecí algo de dinero y finalmente consiguió los alicates y bueno, la novocaína. Me sacó 4 dientes, los que tenían los empastes. Parecía que alguien había vertido metal sobre mis dientes, así que los tiré. No podía soportar verlos. Cada vez que lo hacía sentía esa extraña sensación de contracción en la parte posterior de mi boca, como si los dientes todavía estuvieran ahí y se estuvieran moviendo, tratando de alcanzar algo inalcanzable. Me duele la boca como el infierno, pero al menos están fuera de mi cabeza. 27 de mayo de 1972. No puedo dejar de pensar en esa noche. Cada vez que cierro los ojos veo ese leve destello de alivio que vi en el ojo bueno de Jim justo antes de apretar el gatillo y esparcir lo que quedaba de sucesos por la cantera. Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Ahora estaba oscureciendo cuando dejé el diario. Mi mamá me estaba llamando para cenar. Yo comía en silencio mientras mis padres hablaban de las cosas más mundanas. Cosas como que la cebolla había subido el precio. Cosas como el trabajo. Querían que la pesadilla terminara y la mejor manera de hacerlo era fingir. Era fingir que no sabía nada y que, bueno, todo pasaría eventualmente, pero yo no pude hacer eso, aún no. Mientras mamá y papá limpiaban, tuve tiempo de sentarme con mi abuelo en el patio. Todavía había una grieta roja en el horizonte cuando los últimos rayos del sol se aferraron a la línea de árboles distantes. Traje el diario y me senté al lado del anciano y lo miré.
Oye, abuelo, ¿podemos hablar? Yo pregunté. Él me miró a los ojos y notó el diario sacudiendo la cabeza. De acuerdo. Él me palmeó la espalda y sonrió. Solo que ve al otro lado, ya que aquí no puedo escucharte. Cambiamos de bando y le di el diario. Pasó los dedos por las páginas sintiendo la marca de su pluma. Oye, chico, no deberías leer los diarios íntimos de la gente, eso es un secreto, dijo. Yo lo lamento, abuelo, es solo que estaba asustado. ¿Acerca de qué? ¿De tu amigo, de Alex? Sí, así es, le respondí. Él me frotó el hombro y dejó el diario. Solo se siente mal por un tiempo, luego todo desaparece y lo olvidarás. No, yo no quiero hacerlo. El abuelo se volvió hacia mí con un gruñido. Me miró como si estuviera tratando de leer la letra pequeña de un libro. ¿Cómo lo hacemos mejor si seguimos olvidando las cosas? ¿Cómo pretendemos que todo esto mejore? Yo dije, es porque nos adaptamos. Después de algunas veces comienza a sentirse normal. Mira a tu padre y a tu madre. Yo miré por la ventana y efectivamente solo estaban lavando platos como si nada hubiera pasado. Para ellos, todo esto había sido solo un susto, como ver una serpiente en el patio delantero, pero eso fue todo. Un día después ya estaban haciendo planes para la semana. Oye, abuelo, ¿por qué no te fuiste? Cuando todo eso sucedió, me refiero a lo del libro. Yo pregunté. Es porque ellos no quieren que lo hagas. Y mientras dudas te hace olvidar, te hace pensar que es completamente normal. ¿Estás hablando en serio, abuelo? Yo miré el diario y lo cerró. Hijo, ellos realmente sí lo hacen. En ese momento nos traje una limonada. El sol se había ocultado muy por debajo del horizonte, pero el resplandor de la casa fue suficiente para ver una sonrisa que volvía a su rostro. Oye, chico, ¿no quieres vivir aquí? Él preguntó. Es hermoso. Las casas son baratas. Prestas atención a estas únicas cosas y se convierte en nada. No tienes por qué ser peor que vivir en un pueblo con muchos osos negros. Yo lo medité por un tiempo. El abuelo me miró fijamente. Y yo finalmente negué con la cabeza. Abuelo, los osos simplemente te devoran, no te eliminan y no se convierten en ti como en Jim. El abuelo asintió sorbiendo de su limonada. Bueno, eso realmente es cierto. Mi mamá me volvió a llamar para ayudar con la lavandería. El abuelo se quedó afuera pasando las manos por su diario. Su sonrisa se estaba desvaneciendo. Tal vez pensar en Jim por primera vez en años desalojó algo de su mente polvorienta. Yo hice mis tareas, leí algunos cómics e hice todo lo posible para pensar en otra cosa por un tiempo. Cuando me metía en la cama, mis padres estaban convencidos de que me había olvidado de todo. Tal vez ellos lo habían hecho, pero yo no lo hice. Mientras mi mamá me arropaba, el abuelo se acercó a darme las buenas noches. Mi mamá nos dejó solos por un momento mientras cerraba la puerta de detrás de nosotros. Él se sentó a mi lado y me frotó el cabello. Yo sé que tienes miedo. Si pudieras dejar esta ciudad, ¿lo harías? Dijo. Oh, no, yo no sé. Esto es importante, hijo. Si te quedas demasiado tiempo y esto se vuelve demasiado normal, entonces te quedarás aquí para siempre. Aquí mismo con mamá y papá y todas las chicas bonitas de la escuela. Y todas estas desagradables pesadillas se desvanecerán. Pero todavía estarán ahí, ¿no, abuelo? Incluso si no lo recuerdo. El abuelo suspiró y apretó mi mano. Sí, así es. Ellos van a estar aquí, dijo. Entonces sí, supongo que me gustaría irme. Incluso si solo fueras tú. Incluso si tienes que dejar atrás a mamá y a papá y la escuela también. Incluso en la oscuridad pude ver el brillo en sus ojos. La pregunta no solo era una hipótesis. Esto fue algo consecuente. Aún así, pensando en Alex y en la facilidad con la que la gente se olvida de él, la respuesta era simple. Nunca podría vivir aquí sabiendo que la muerte estaba a un silbido de distancia. Y saber que algún día podría estar bien con eso, bueno, eso es aterrador. Sí, abuelo, yo quiero irme, dije. Entonces arreglemos eso, mañana, ¿de acuerdo? Dijo. Oh, sí, está bien.
Apenas dormí esa noche. Había demasiadas preguntas corriendo por mi mente. Seguía pensando en el diario y en las vívidas imágenes que pintó el abuelo. Pensé en la mirada en el rostro de Alex después de escuchar el silbido. Sentí una oleada de ira en mi pecho cuando rompí esa radio. Había tantas imágenes gestándose debajo de mi piel y no podía hacer un seguimiento de lo que sentía. Por la mañana había dormido unas 3 horas. Papá se fue a trabajar y mi mamá me llevó a hacer algunas compras. En el almuerzo, ella salió a encontrarse con algunos de sus amigos y yo me quedé con el abuelo por unas horas. El abuelo y yo fuimos al parque. Encontramos un banco tranquilo con vista a un tanque de patos. Nos sentamos ahí por un rato antes de que me entregara un sobre. Hijo, ¿conoces la parada de autobús en el lado norte? ¿El que está más allá del molino de Malta? Yo asentí siguiendo el borde del sobre. Tenía un elegante texto para William escrito en el frente. Hay un autobús que pasa por ahí cada medianoche, dijo el abuelo. Ahora puedes subirte a ese autobús y nunca mirar atrás. Pero abuelo, ¿a dónde iría? Él me entregó un billete crujiente de $100. Un viejo amigo podría encontrarse contigo en la estación final. Los patos jugaban en el estanque graznando contentos. El viento hizo que las cañas silbaran una melodía sutil. Sí, así es, abuelo. Entonces, esta noche irás a ese autobús. No le debes decir a nadie, solo vete y no mires atrás. Toma tu bicicleta y mantén tus protectores auditivos puestos hasta que pongas un pie en ese autobús. ¿Acaso me dejarán salir esta vez? Sí, eso esperemos. ¿Pero cómo? El abuelo me dio un puñado de avena sin sal para alimentar a los patos. En ese momento me rodearon una docena de pájaros felices y todavía las cañas silbaban. ¿Sabes cuándo un depredador es vulnerable? Él preguntó. No, la verdad no. Es vulnerable cuando come. Entonces, para que mire hacia otro lado y tú salgas, tiene que comer. Yo no te entiendo, abuelo. Todo está explicado ahí, dijo el abuelo golpeando el sobre. No lo leas hasta que te subas al autobús. Oye, ¿y por qué no vienes conmigo? No puedo, hijo. Nadie puede. El día transcurrió como cualquier otro. Mamá hizo pastel de carne. Papá se durmió leyendo el periódico. Era mi hora de lavar los platos y los lavé mejor y más minuciosamente que nunca antes. Todo tenía esta finalidad. Escondí la carta del abuelo y el billete de $100 en un libro de texto. Yo lo había metido directamente en la mochila. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, esta ansiedad ardiente se apoderó de mí. Lo mismo que sentía cuando mi mamá me decía que podía conseguir un solo juguete en una tienda. Nunca podría elegir uno con confianza y esto era lo mismo. No sabía qué pasaría y no sabía qué sería lo mejor que podía hacer. Por otra parte, la elección ya se había hecho. El sobre estaba justo aquí. Nunca antes había estado realmente cerca de mi abuelo hasta ahora. Y que él hiciera esto por mí, fuera lo que fuera, parecía lo correcto. Entonces, cuando el reloj marcó las 11 de la noche, era hora de irse. Llené una botella de plástico con agua. Empaqué mis 2 camisas favoritas y salí a hurtadillas por la puerta con mis protectores auditivos ajustados y seguros. Me subí a mi bicicleta y seguí un camino lateral hacia el centro. Desde la distancia me di cuenta de que algo no estaba bien. Había demasiadas luces encendidas. Este no era el tipo de ciudad con una vida nocturna activa, excepto en la víspera de Año Nuevo. Algunos autos me pasaron rompiendo el límite de velocidad. Uno de ellos pasó tan rápido que no pude ver quién lo conducía. Todo lo que vi fue una ventana lateral rota y un zarcillo que se movía de un lado a otro como una anguila herida. Ahí había una mujer gritando, no la escuché, pero vi una boca muy abierta con una protuberancia. Segundos después vi desaparecer las luces traseras en una zanja y más ventanas rotas con algo rojo. A medida que me acercaba a la ciudad noté que no eran luces intensas de medianoche lo que había visto, sino fuego. Pensé en lo que me había dicho el abuelo, que un depredador es más vulnerable cuando se alimenta. Esta era su alimento. Esto era lo que parecía. Todo el centro de la ciudad estaba perdiendo la cabeza, así que seguía avanzando, manteniendo mis ojos en el camino. Aún así había algunas cosas de las que era imposible apartar la mirada. Las llantas blancas de mi bicicleta estaban manchadas de sangre, dejando un rastro rojo detrás.
Seguí tosiendo por el humo. El cuerpo del dueño de la ferretería estaba arrodillado en medio de la calle, habiéndose prendido fuego. Su cuello era casi un pie demasiado largo y su boca estaba abierta hacia el cielo. Pude ver a dos personas peleándose en un estacionamiento, uno de ellos golpeando al otro con un mazo de carne. Eran un revoltijo de carne y ropa. No podía ver quién estaba haciendo qué, pero pude ver que tenían un total de 5 brazos cada uno. La gente había estado corriendo por sus autos. Algunos no lo habían logrado. Había una mujer que había perdido su brazo izquierdo, donde estos largos hilos de metal habían estado astillados. Estos se extendieron una cuadra entera, envolviéndose lentamente alrededor de un poste de luz y tirando de su cuerpo sin vida hacia atrás. En un coche había un tipo apoyado en el claxon mientras algo afilado lo empujaba a la boca desde adentro. Un hombre se había subido y abierto una parte de una línea eléctrica, friéndose él mismo, dejando atrás solo una burla de un nido de pájaro y la sonrisa carbonizada de una calavera. Era locura, locura total y visceral. Finalmente, cuando llegué a la calle principal, el pub favorito del abuelo, había un infierno furioso adentro, y no podía soportar contar los cuerpos tirados en la calle. Yo pasé pedaleando, deteniéndome solo para ver si podía ver a alguien adentro. Y ahí estaba. Era mi abuelo sentado en su lugar favorito. Le habían atravesado la garganta con un cuchillo de restaurante de carne. En la mesa frente a él había una radio portátil de onda corta con el volumen al máximo. Y además un vaso de limonada a medio terminar. Yo seguía adelante. Podía ver sombras de cosas inhumanas bailando en el fuego. Algunos de ellos cojeando en mi dirección, pero sentía el temblor de los gemidos de tono alto luchando contra mis protectores auditivos. Ojos deshidratados me miraron fijamente, rogando por cualquier salvación que pudiera haber en mi muerte. Yo doblé una última esquina, el lado del molino de Malta. Un último empujón para atravesar la ciudad, y ahí vi lo que el abuelo realmente quería decir con alimentar al depredador. En la entrada del molino debía haber una estampida. La gente se había atascado. Lo que quedaba de ellos estaban comiendo unos a otros. No quedaba casi nada humano. Los alambres se retorcían entre sí en la filis de sus partes humanas. Había un nido de gusanos, colas de ratas y serpientes negras. Podía ver rostros en el nido negro, con rostros humanos intactos con ojos en blanco. Sus bocas se abrían y cerraban como si trataran de susurrarme algo. Esa cosa estaba ganando terreno. Y los otros rostros, uno por uno, fueron destrozados por cables y consumidos por la tormenta negra. Todo hasta que solo quedó uno, una cabeza humana. El torbellino de cables se hizo más lento, y la cosa comenzó a tomar forma. De repente el desorden se derramó sobre la carretera. Podía sentir que una voz me decía que me moviera, pero no podía moverme hasta que vi en lo que íbamos a convertirnos. ¿De qué se trataba todo esto? Y quería escuchar lo que me susurrarían. La cabeza del hombre, envuelta en cables negros, subió en espiral hasta la parte superior de la masa palpitante. La masa de cables, que alguna vez fue humana, comenzó a estirarse hacia arriba. Era como una cobra enroscada, levantando la cabeza. Comenzó a tomar una forma inquietante y familiar de pesadilla. Era un monstruo. Estábamos jugando con cadáveres en el depósito de chatarra. La cabeza en la parte superior, su boca aún abriéndose y cerrándose. Esa cosa estaba tratando de transmitir un silbido. Yo me di cuenta entonces y no podía superar esto. Yo nunca me iría. ¿Pero qué estaba pasando? Fue muy tarde. Me cantaría mi canción de cuna y me dormiría para siempre. Más allá de la pared de carne negra y fibrosa, la estación de autobuses estaba ahí. Pude distinguir el contorno de un hombre parado ahí. ¿Qué estaba pasando? Solo levanta el pie y bájalo frente a ti. Debo caminar hacia adelante. La avalancha de cables se movió hacia mí y vi que mi pie se movía. Con un pie retrocediendo, el otro pie retrocediendo para igualar. Tú te vas a ir, vas a vivir. Ojalá ese pensamiento fuera el que me convenciera, pero en este momento mi único pensamiento preadolescente y poco patético fue: al carajo con esto, yo odio este lugar. En serio, al carajo con esto. Yo corrí por el camino con los ojos cerrados y gritando como un alma en pena. El sonido de un torbellino de cables se elevó a mi alrededor. Cuando el monstruo me sintió, escuché el zumbido de los cables cerca de mi cara.
Sentí dedos afilados raspando mis mejillas, pero no pudo atraparme. Los 30 segundos atravesaron cables rotos y no había nada más que aire en mis mejillas y el silbido detrás de mí. Abrí los ojos y me giré. El nido estaba agrapado en su lugar. Sus cables estaban cada vez más unidos a los marcos de metal. Los cables se extendieron en vano, pero retrocedieron más y más hacia la monstruosidad. Una vez arraigados, se supone que no debían irse, supongo. Pero yo estaba con alegría en ese pensamiento. Así que seguí corriendo hasta la estación de autobuses. Estaba vacío. En este punto de la noche solo había otra persona ahí. Era la última de las instrucciones de mi abuelo. El hombre estaba parado ahí. Vestía un uniforme de cantera cubierto de suciedad. Llevaba mascarilla de hospital y gafas de sol. Estaba sucio y mugriento. Se apoyó contra la pared y me miró fijamente. Respirando con dificultad no podía hablar, pero sabía que tenía que ser él. Estaba mirando el monstruo construyendo hacia ahí. Toda la escena lo dejó imperturbable. Él hizo un gesto hacia el monstruo en contemplación. Esa cosa está comiendo demasiado y no habrá silbido esta noche. Y entre respiraciones yo le pregunté, así que podemos irnos ahora, ¿verdad? Esas cosas no solo tienen un silbido de búsqueda, muchacho. Hay una contramedida más independiente aquí y otra más adelante. Yo tropecé más cerca. ¿Quién eres? ¿Has oído hablar de mí, Billy? Yo soy un viejo amigo de tu abuelo. Yo estaba demasiado cerca. Una mano agarró mi cabello mientras bajaba sus ojos a los míos. Su boca estaba llena de alambres. Mis protectores auditivos fueron arrebatados y aplastados contra el suelo. Escúchame con atención, muchacho, y quiero que me prestes atención. Yo podía escuchar la estática líquida y fría que salía del cadáver de la boca de Jim. Muchacho, ¿por qué quieres irte? ¿Por qué quieres irte cuando podrías quedarte con tu familia? Tener una familia aquí y crecer como toda una familia hogareña. Quédate en la granja para la cosecha. Él me agarró de los brazos. Bajo la fina piel de sus dedos se sentían como bolsas de serpientes. De acuerdo, ya me voy. Vete al carajo. Él sonrió y los cables dentro de él se retorcieron como serpientes. La cosecha temprana de hoy es una compensación aceptable. Se inclinó. Muy bien, puedes irte, muchacho. Soltó mis brazos. Yo todavía podía sentir la sensación de retorcerse de los cables bajo su piel. Será mejor que agradezcas a tu abuelo por esto. Tu cepa se salvará. Tus padres te proporcionarán otra cosecha. Él levantó un brazo hacia el camino del sur. Ve por ese camino. Lo lamento por preguntar, pero ¿no hay un autobús que vaya para allá? ¿Por qué carajo saldría un autobús de aquí, hijo? Nadie sale de aquí nunca. Él levantó los brazos en un gesto abarcando todo. Pero siéntete libre de volver a bajar cuando te dé picazón, chico. Nunca olvides tu ciudad natal. Trae a tu familia pronto y escucha las melodías con ellos. La cosa en la piel de Jim se quedó inmóvil, sonriendo con la boca abierta. Tenía los cables retorciéndose por dentro. Estaba así cuando salí de la estación, incluso cuando miraba hacia atrás constantemente para asegurarme. Esa sería la última conversación que tuve en mi pueblo. Calle abajo encontré lo que esperaba. Un laberinto de autos arruinados y quemados bloqueando la calle. Algunos tenían sus techos abiertos cuando algo emergió. Otros aún tenían alambres a medio formar enredados con huesos y ropas de vacaciones. Las radios del interior parecían muertas y quemadas. Aún así me salí del camino y me dirigí al desierto, sin volver a unirme hasta que salió el sol y el camino estaba vacío. Yo era lo único que se movía en ese camino, y me preguntaba si era el único sobreviviente que salió de ese maldito lugar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.